Hola queridos amigos de Juntos en la Experiencia, un nuevo episodio, una nueva posibilidad de adquirir conocimientos, de replantearnos algunas cosas seguramente también y de escuchar a profesionales de diferentes áreas que siempre tienen mucho valor para aportar episodio tras episodio. Les recuerdo que además de ver los videos, también tenemos la posibilidad de encontrarnos en la versión podcast que está como Juntos en la Experiencia en todas las plataformas de podcast disponibles. Hoy nos vamos nuevamente a España. Allí nos vamos a encontrar con Ana Larriut. Ella es economista, pero además es coach en nutrición holística, que es el tema que hoy nos va a convocar. Dice Ana que como coach en nutrición, su objetivo es guiar y proporcionar apoyo y también orientación a aquellas personas que desean realizar cambios que además sean cambios sostenibles, ¿no? Sostenibles en el tiempo, en su alimentación y también en algunas rutinas que les lleven a un estilo de vida más saludable. Eso me parece súper importante y por eso le doy la bienvenida hoy a Ana. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandra, muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Ana, me imagino, yo cuando leía tu currículum y veía que tu carrera como economista está presente y que ahora estás dedicada a esto del coaching que tiene que ver con la alimentación y con además una filosofía de vida, me imagino. He pensado que esto debe tener mucho que ver también con cambios en tu vida, ¿no? Con ir recorriendo un camino que es tan interesante y saludable que uno llega a un momento en que quiere compartirlo con el resto. ¿Me equivoco? No, efectivamente. Ha sido, bueno, la verdad es que llegar a hacerme coach en nutrición fue algo circunstancial, porque yo soy economista, como muy bien has dicho, y por razones profesionales, pero no mías, sino de mi marido, hemos estado viajando durante 15 años por todo el mundo, o sea, bueno, por distintos países del mundo. Entonces, yo según nos íbamos trasladando de país a país, iba trabajando como economista, pero a la vez fuimos teniendo hijos y entonces llegó un momento en el que me quise reinventar porque de tanto traslado ya era más difícil cada vez encontrar un puesto de trabajo y además mis circunstancias personales y familiares con niños chiquititos pues eran difíciles. Y entonces, como siempre me ha interesado la nutrición, en una cena, cuando vivíamos en Bélgica, unos amigos casi me empujaron a tienes que hacer algo relacionado con la nutrición o escribir un libro o algo. Y al final fue ahí, yo creo que ese pequeño empuje el que me llevó a lanzarme a formarme en nutrición. Y fue así, como digo, que llegué de forma circunstancial. O sea, me gustaba el tema de la nutrición, pero era algo que aplicaba en mi día a día y en mi familia, pero nunca pensé en formarme para ello y poder luego ayudar a otras personas. Así fue. Claro, es que cuando uno lo aplica en su vida, ve también cómo el tener un equilibrio a nivel nutricional, de ejercicio, de descanso, hasta de los pensamientos que tenemos en el día a día, hacen que nuestra calidad de vida se vea elevada, sea mucho mejor, ¿no? Estamos en una época en la cual hay una gran exigencia a nivel laboral que muchas veces nosotros mismos nos autoimponemos. Tenemos una cantidad de patologías, no sé, el tema de las alergias, de muchas enfermedades que ahora están en boga, muchas enfermedades que antes eran de personas mayores de edad y que ahora también están presentes en niños. Y otro montón de cuestiones que nos llevan a estar bastante desequilibrados y donde la alimentación es un punto fundamental para iniciar un cambio, ¿no? Desde luego, desde luego. Y es que además la salud es algo multifactorial, es decir, hay muchísimos factores que influyen en nuestra salud. Uno de ellos muy importante es la alimentación, pero hay otros que todo el mundo sabe, que es, por ejemplo, el deporte. Son factores que afectan directamente, pero hay otra serie de factores en los que la gente no piensa tanto, como son los temas emocionales, el estrés, esos desequilibrios que muchas veces la gente no cae en que puede que sus males, el origen de sus males pueda ser por esos motivos, con lo cual
es importante y es un poco el enfoque que yo como coach en nutrición tengo, es un enfoque holístico, ver todo lo que rodea a la persona que tengo delante de mí cuando tengo a alguien en consulta. No voy solamente a saber por qué tiene ese problema digestivo, ese dolor de tripa o por qué le duele tal cosa o tal otra, sino que intento, o sea, cuando me cuentan esto, intento saber más de esa persona para ver qué le puede estar afectando. Y eso es una lucha que tenemos un poco con los médicos, porque nosotros vamos mucho más hacia el origen del problema que tiene esa persona, intentar subsanar ese problema. Sin embargo, los médicos, actualmente está cambiando, pero la tradición ha sido siempre, me duele la cabeza o me duele la tripa, pues el médico le da una pastilla para curarse o para que se sienta mejor. Sin embargo, quizá esa dolencia que tiene esa persona puede ser una intolerancia. Entonces, si le duele la tripa, le duele porque está comiendo gluten, lácteos o un alimento que le está haciendo mal, el que el médico le dé una pastilla no le está solucionando su problema, sino que lo está trasladando en el tiempo. Entonces, es por ello que decía antes que al final la salud es multifactorial y que hay muchos factores que interactúan y al final, bueno, pues tenemos que centrarnos en un todo. Y una de las situaciones que me vienen mucho en consulta es el tema de las dietas. Yo quiero estar guapa para el verano y ponerme el bikini y lucir bonita. Y yo siempre les digo, es que no se trata de algo puntual y momentáneo, es un estilo de vida. Lo que tienes que llevar a cabo es un estilo de vida, una serie de cambios que adaptes en tu vida con la que formen parte de tu viaje, de tu vida, no algo puntual de los meses previos del verano y de los meses del verano, sino que todo el año lo deberías hacer, pero además es una educación en la que se trata de hacerlo de forma sin que la gente se prive de disfrutar de ese estilo de vida. Es decir, cuando la gente sigue dietas, muchas veces no las terminan porque son unas dietas estrictas que les permiten bajar de peso rápido, pero no son sostenibles en el tiempo. Entonces, todo esto efectivamente es un cambio en tu estilo de vida que te acompañe. No es algo puntual, es algo para siempre. Claro, eso que decís de las dietas es súper importante. Lo he conversado también con otros profesionales en cuanto a que existía como una cultura de la dieta de la luna, la dieta de, no sé, del día feriado, dietas con todo tipo de nombres y que prometían resultados maravillosos a todo el mundo en pocos días y bueno, y sobre todo nosotras las mujeres con todo ese peso que tenemos de tanta exigencia a nivel social, de tener determinado estándar de cuerpo, que muchas veces no tiene nada que ver con nuestra propia genética, nos embarcábamos en esas dietas y después además venía todo el tema de la frustración al ver que pasaba la semana esa maravillosa en la que prometían grandes cambios y nos sentíamos sin energía, con muchísimo hambre y mal, ¿no? O sea que estamos hablando de una reeducación y de que ese proceso sea un proceso disfrutable y no de restricción, o sea que hay un cambio de paradigma. Efectivamente, o sea, cuando hablo de restricción o privación, evidentemente a la gente no le voy a decir que siga comiendo el bacon, pero hay muchas cosas maravillosas que podemos comer, muchísimas, que nos van a permitir estar en un estado de salud óptima y en un peso que para nosotros era nuestro peso de equilibrio. Es el peso en el que yo quiero estar. Como además me siento bien, como además me lleno de energía, ¿no? Porque al final lo que sucede es que hay muchos hábitos que lo que hacen es que nos suben de peso. Nos suben de peso, nos envejecen y nos roban energía. Y entonces son esos hábitos sobre los que uno tiene que trabajar para que eso no suceda. Es decir, aprende a cómo ayudar a tu equilibrio, a tu cuerpo a estar en equilibrio con esa correcta alimentación y cambios en tu estilo de vida
de forma que te sientas vital continuamente, ¿no? Entonces, yo siempre digo a la gente que cuando vienen a consulta y me dicen que quiere perder peso, yo siempre les digo, no os preocupéis porque eso va a venir. Pero primero cuéntame todo sobre ti. ¿Qué comes? ¿Qué desayunas? ¿Qué cenas? ¿Cómo vives? ¿Cómo te mueves? ¿Sales a la naturaleza? ¿Cómo son las relaciones personales? Si tienes problemas en el trabajo o no, nivel de estrés. Todo eso se analiza como un todo. Entonces, ellos siempre me miran como diciendo, ¿qué tendrá todo eso que ver con que yo quiero perder peso y quiero estar guapísima este verano? Entonces, siempre les empiezo a decir que todo eso influye, todo ese estrés, todos esos alimentos que ingerimos, toda esa forma en la que nos movemos o no nos movemos, pues hace que nos mantengamos en un peso o no. Y les hablo, cuando en concreto ellos inciden en el tema del peso, porque siempre les digo que no se preocupen, que eso va a venir, que según vayamos hablando vamos a ir ajustando muchas cosas, siempre les hablo del hígado. Y entonces igualmente me miran como, ¿por qué el hígado? Entonces yo les cuento que el hígado en realidad es un órgano clave, porque es el órgano que quema grasas. Entonces, si tenemos un hígado saludable, será mucho más fácil mantenernos en nuestro peso de equilibrio, por lo que digo, que es el órgano quema grasas. No cuidarlo con hábitos que no sean saludables nos va a llevar a un hígado graso y eso va a provocar un montón de desajustes, entre ellos, pues que no se van a absorber bien los nutrientes de todo aquello que comamos, con lo cual vamos a tener carencias. Si no tenemos el hígado que esté funcionando de forma óptima, no vamos a absorber todos los nutrientes de la comida con la que nos estamos alimentando, con lo cual esas carencias pueden ser desde anemia hasta otro tipo de problemas, de calcio, de osteoporosis. El hígado también nos ayuda a eliminar las toxinas. Entonces, si nosotros no cuidamos nuestro hígado con la alimentación, con el deporte, con la hidratación, las toxinas no se van a eliminar. Primero, vamos a tener probablemente un exceso de toxinas, con lo cual nuestro hígado va a tener que trabajar más y más para conseguir eliminar todas las toxinas, que por desgracia no va a poder porque es como que la carga de toxicidad es muy grande. Entonces necesitamos, de nuevo, que esa alimentación sea lo más saludable y lo más sana posible. Si trabajamos en esa dirección, pues el hígado va a empezar a quemar mejor las grasas. Sin embargo, si está colapsado, no va a quemar las grasas, con lo cual va a ser imposible que aunque hagamos una dieta puntual súper estricta para llegar al verano bien, va a ser muy difícil que vamos a conseguir perder el peso porque muchas de esas dietas son muy agresivas, pero lo que va a ser difícil es mantenerlo. Por eso digo que realmente es una educación en la forma en la que nos alimentamos. Cuidando nuestro hígado, pues evitaremos problemas cardiovasculares, evitaremos retención de líquidos, que es lo típico que sucede en las mujeres en los muslos. Evitaremos cosas mucho más graves, que es acoger peso, que es evitar la inflamación en el cuerpo. Cuando el hígado está saturado porque no le hemos cuidado a través de la alimentación, el cuerpo empieza a acidificarse. Ahora os voy a explicar esto un poquito más tarde. Y ese acidificarse nos lleva a la inflamación del cuerpo y la inflamación nos lleva a enfermedades, con lo cual el hígado es un órgano fundamental a cuidar, ¿no? Ya sin hablar de riesgos de cáncer, de cirrosis, etc. Por lo tanto, el hígado fundamental. Hay un mito, ¿no?, que decimos siempre de somos lo que comemos, lo oímos ya en todas partes. A mí me encanta, pero me gustaría añadir que no solo somos lo que comemos, sino que somos lo que digerimos y somos lo que asimilamos también. Al igual que somos lo que escuchamos y somos lo que leemos, pero somos lo que comemos, somos lo que digerimos y somos lo que asimilamos. Porque
lo que comemos tenemos que asimilarlo y tenemos que asimilarlo pues a través de una buena masticación. Es decir, si comemos, por mucho brócoli que comamos, que siempre será más saludable que comer alimentos procesados, si no masticamos bien, entonces las enzimas que tenemos en la saliva no van a hacer bien su proceso de digestión, la comida llegará en trozos más grandes a nuestro estómago y al intestino será más difícil de digerir con las molestias que se suponga, y además, al no haberlo mezclado bien con la saliva en la boca, en la primera, donde empieza la digestión, con el ensalivado, pues entonces no lo vamos a asimilar. Con lo cual, sí que somos lo que comemos y es muy importante que tengamos en cuenta todo ese tipo como de pequeños tips, ¿no? Masticar bien, comer saludable, movernos, hidratarnos, ¿no? Por eso digo que hay muchas cosas que afectan a la salud, ¿no? La salud es, siempre lo digo, multifactorial y la clave es cambiar esos hábitos que no siempre son saludables por unos hábitos saludables, con lo cual es cambiar el estilo de vida, es emprender un viaje hacia una vida más saludable, más feliz y más plena, ¿no? Ana, cuando se toma la decisión, estábamos hablando de un órgano olvidado muchas veces como el hígado, ¿no? Se toma la decisión, bueno, hasta aquí llegué, ya no puedo más con este estilo de vida, doy el paso de consultar, por ejemplo. Y llega una persona con un hígado que está sobreexigido y con todas estas cuestiones que comentabas antes. Además del cambio de hábitos en cuanto a qué es lo que ingerimos y cómo lo ingerimos, ¿es necesario también hacer como una especie de desintoxicación al comienzo para hacer ese cambio de hábitos? ¿O simplemente con el cambio de hábitos el cuerpo está en condiciones ya como para que el hígado comience a funcionar mejor? Pues las dos formas podrían ser buenas. A mí, cuando viene muchas veces gente en consulta con ese problema que me estás planteando, muchas veces yo veo claro que lo que necesita es una depuración. Lo que pasa es que depende de dónde venga uno, será más fácil lanzarse en una depuración o en ir cambiando poco a poco los hábitos y un poco más tarde plantearle esa depuración. Bien es cierto que según vas cambiando los hábitos, le vas haciendo a esa persona cambiar los hábitos, se está desintoxicando. Porque en realidad hay dos cosas, el intoxicarte y el desintoxicarte. Yo me puedo desintoxicar por la polución que pueda haber alrededor, la contaminación, y otros factores como a lo mejor el que yo coma ecológico en mi casa está bien, pero si no lo como fuera, pues esos pesticidas me llegan a mi organismo. Entonces, pues voy a hacer una depuración. Pero luego está la gente que se intoxica continuamente, es decir, la gente que está continuamente comiendo alimentos procesados, que cada vez es más y más habitual porque vivimos en un momento en el que todo va muy rápido y entonces llegas a casa estresado con los niños para el baño y tengo que hacer la comida rápido, entonces cojo algo que está ya hecho y solamente lo caliento. Entonces, para responder a tu pregunta, a mí me gusta ir poco a poco, porque si alguien viene de haberse intoxicado mucho, es muy difícil decirle, bueno, este es el manual, tienes que hacer esto, 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 esto. Y es como, wow, en 21 días tengo que hacer todo ese cambio. Entonces, yo siempre prefiero que vayan haciendo cambios conmigo. Yo en consulta suelo ver cada 2 semanas. Entonces, nos vemos, hablamos, planteamos una serie de cambios y pasadas 2 semanas volvemos a ver cómo se han implementado esos cambios durante esas 2 semanas. Y entonces vamos poco a poco avanzando. Y cuando ya han pasado, depende de los casos, 4 o 5 semanas, les voy hablando y les voy contando de la posibilidad de hacer ese cambio para que sea un poco una limpieza más profunda, pero como durante esas semanas ya han ido haciendo cambios graduales, no es un shock tan grande. Sí, sí que hay muchos cambios todavía, pero ya es como más gradual. Entonces, y hoy una de las cosas que me gustaría, que iba a comentar un poco era ese tema de la depuración. Pero siempre voy primero poco a poco, ¿no? Empiezo a contarles, por ejemplo,
Bueno, primero ellos me cuentan todo sobre, como decía antes, el deporte que hacen, qué comen, cómo gestionan el estrés o qué niveles de estrés. Y yo les voy introduciendo esos cambios y, por ejemplo, cuando vienen con el tema de la pérdida de peso, siempre les digo que hay 5 costumbres, 5 hábitos que tienen que cambiar, que son fundamentales. Y uno de ellos es el de contar calorías. Yo no sé cuántas calorías tienen los alimentos, porque a mí no me interesa, a mí me interesa el alimento como tal. Es decir, las dietas son interminables y contar calorías es un número, simplemente un número al que la gente le obsesiona. Entonces yo me he encontrado con personas que se han tomado una hamburguesa y están pidiendo un refresco, una soda que tiene un montón de azúcar, pero la piden, ¿cómo se dice? Coca-Cola cero. Y entonces les miras y entonces dicen, no, hombre, claro, ya que me voy a tomar la hamburguesa que tiene no sé cuántas calorías, pues no se la voy a dar también con el refresco. Entonces me pido el refresco de menos calorías. Y entonces yo les digo, no, es que esa en realidad no es la filosofía, eso es, con todos mis respetos, es un error. No hay que contar calorías, sino hay que contar colores. Hay que centrarse en los alimentos que más energía nos ofrecen. Y esos van a ser las frutas, las verduras, las grasas saludables, los cereales integrales, todos esos alimentos que nuestro organismo los va a asimilar de una forma muy fácil. Porque ¿qué sentido tiene comerme? Supongamos que una manzana tiene 50 calorías y un donut tiene 350 calorías. Entonces dices, ¿es lo mismo comerte 7 manzanas de 50 calorías cada uno, es decir, 350 calorías? ¿Es lo mismo eso que comerme un donut de 350 calorías? No, no es lo mismo, porque esa manzana me está aportando un montón de nutrientes, un montón de energía, un montón de vitalidad, frente a un donut que tiene grasas hidrogenadas, que tiene harinas refinadas, que tiene azúcares refinados, que en muchos casos están envasados y pueden caducar dentro de 6 meses. Es decir, ¿qué tendrá ese donut para que se mantenga dentro de una bolsita transparente hasta 6 meses, ¿no? Entonces, una de las cosas que les digo siempre es que hay que dejar de contar calorías y hay que llenar el plato de colores. Muchos colores. Cuanto más colores tenga, mejor, porque cada alimento tiene unos nutrientes que nos van a aportar algo. Nos van a aportar pues calcio, fósforo, zinc, un montón de nutrientes que nuestro cuerpo necesita, frente al donut que en realidad nos va a robar la energía, nos va a hacer sentirnos cansados en vez de estar radiantes, ¿no? Entonces, es una de las cosas por las que siempre empiezo. También les digo que, evidentemente, me centro mucho en el tema de los alimentos procesados. Yo sé que facilita la vida, pero en vez de comprar el donut envasado para el niño en la merienda, es mucho más fácil darle una fruta, darle un plátano, una manzana. Si no es suficiente esa merienda, pues se puede hacer un bollo casero y una idea puede ser, no sé, quizá congelarlo en trozos para ir dosificándolo, pero no recurrir al bollo industrial transformado, ¿no? Entonces, los alimentos procesados es uno de los es para mí el segundo hábito que les digo que tienen que cambiar. O sea, dejar todo lo procesado, porque además los alimentos procesados tienen una lista interminable de ingredientes que no podemos ni pronunciar y mucho menos los podemos asimilar. Tienen muchísimos químicos, ¿no? Muchísimos colorantes y conservantes que al final provocan esos desequilibrios en nuestro organismo, los llenan de toxinas y los retenemos. Y luego llega nuestro hígado, que el pobre está ahí intentando hacer sus funciones y de repente le llega la avalancha de toxinas y es como, uff, esto es superior a mí. Y lo que le pasa al hígado, como contaba antes, es que muchas veces le llegan muchas más toxinas de las que él es capaz de procesar. Con lo cual,
de nuevo, todo se convierte en un círculo vicioso. No adelgazo porque mi hígado está congestionado. O sea, es todo un círculo que tenemos que romper. Entonces, y además, una de las cosas que siempre les cuento y les impacta es que el cuerpo lo que hace con esas toxinas que no es capaz de eliminar es que las encapsula, o sea, las coge, las envuelve en grasa y las acumula en aquellos lugares en los que la gente no quiere tener, es decir, en el abdomen, en los muslos, en la parte de debajo de los brazos. Es decir, que la celulitis en las mujeres es puramente toxinas encapsuladas, o sea, es grasa que en realidad son toxinas encapsuladas. Con lo cual, me parece que queda claro y que es fundamental pues, ese cuidado de nuestro órgano quemagrasas del hígado a través de un buen cuidado con la alimentación, la hidratación y todo lo que comentábamos antes, ¿no? Movernos y un montón de aspectos a tener en cuenta. El tema de los procesados es un tema que obviamente tiene mucho que ver, como bien decías, con el estilo de vida que estamos llevando, el estar todo el tiempo apurados y por ahí vamos, no sé, a un supermercado y encontramos una cajita donde dentro de esa cajita hay un polvito que se transforma en un puré de papas en pocos minutos y bueno, nos solucionó la vida. El tema es que cuando uno mira el etiquetado, comienzan a aparecer esas cosas que decías, ¿no? H45 barra, ¿qué es eso? No sabemos. Pues no sabemos, Alejandra, y además esa bolsita con esos polvitos que se convierte en un puré de patata no nos aporta nada. Es como el donut que comentaba antes. Y no solamente no nos aporta nada a nivel nutricional, a nivel energético y de vitalidad y de decir estoy radiante porque me he alimentado súper bien, sino que además son alimentos que producen inflamación en el cuerpo. Y ahí es donde al principio os estaba contando el tema de la acidez. Bueno, he dicho acidificación, creo, que es un concepto que quiero explicar y quiero aclarar porque además para mí es la base de la salud. Y es que no sé si muchos de los oyentes habrán escuchado hablar de la alimentación alcalina frente a la alimentación ácida. Y es, como digo, la base, porque en nuestro cuerpo hay un montón de flujos, ¿no? Está la orina, están los jugos gástricos, pero el más importante y el que más cantidad tiene es la sangre. La sangre. Y hay alimentos muy buenos, entre ellos todo lo verde, porque, por su contenido en clorofila, que depura la sangre. La sangre es ese fluido que tenemos que tener muy, muy en equilibrio. ¿Y cómo se mide el equilibrio de la sangre? Se mide a través del pH. Lo voy a explicar de una forma muy sencilla porque además no quiero tanto que los oyentes se queden con el dato, sino con el concepto. El pH de la sangre está regulado, o sea, tiene que estar situado entre 7,3 y 7,4, ¿vale? Es un dato que no es importante que la gente retenga. Simplemente el concepto que voy a decir. Eso significa que el pH de nuestra sangre es alcalino. Es decir, que nuestra sangre está en equilibrio y eso va a hacer que nuestro cuerpo esté en equilibrio y funcione de forma óptima. Pero ¿qué es lo que pasa si el pH de nuestra sangre cae por debajo de ese 7,3? Pues que se vuelve un pH ácido. Y esa acidez, que insisto, no se confunda con la acidez de los jugos gástricos, no tiene nada que ver, esa acidez hace que se desarrollen enfermedades, porque las enfermedades solo se desarrollan en los entornos ácidos. Entonces, el estrés, las emociones negativas, la contaminación, las relaciones tóxicas, los procesados, todo eso lleva a una acidez en el cuerpo. Por eso os decía antes que era tan importante estudiar el conjunto, no solamente me duele aquí, me tomo la pastilla, no.
todo para ver un poco el nivel de acidez y, por tanto, de inflamación que puede tener la persona que tenemos enfrente en una consulta. Entonces, esa acidez viene sobre todo por la alimentación, ¿no? Por tener una mala alimentación. Si no me nutro con alimentos que sean ricos en minerales y en vitaminas, pues voy a tener esas carencias en calcio, voy a tener carencias en una serie de minerales que, como mi cuerpo, que el cuerpo es súper inteligente, no es capaz, o sea, como mi cuerpo no lo está recibiendo a través de la alimentación, lo que va a suceder es que el cuerpo lo va a extraer de lo que ya tiene. Me explico. Si yo no le doy a mi cuerpo el calcio suficiente a través de almendras, sésamo, higos, naranjas, algas, si yo no le doy el calcio a través de esa vía, no menciono la leche, ni hoy es el tema para tratar, porque la leche es un alimento ácido, pero bueno, me centro en los que he dicho. Si no le doy ese tipo de alimentación, mi cuerpo no está recogiendo o no está obteniendo todo el calcio que necesitaría. Entonces, como el cuerpo es muy inteligente, cuando hay esa acidez en la sangre y por tanto esa inflamación en el cuerpo, va a desencadenar unos sistemas de equilibrio para el que el pH esté en equilibrio y vuelva siempre al punto de equilibrio de 7,3. Entonces, ¿cómo lo consigue? Obteniendo los minerales de nuestro propio cuerpo. Es decir, va a empezar a coger el calcio de nuestros huesos, el calcio de nuestras uñas, para llegar a ese equilibrio. Entonces, ¿eso qué sucede? Que va a desmineralizar nuestro cuerpo. Entonces, esos equilibrios que hace nuestro cuerpo, que es muy inteligente, están bien, entre comillas, porque en realidad está pagando un precio muy alto, que es quitarle ese calcio, en este caso concreto, de los huesos. Por tanto, para que eso no suceda, tenemos que darle calcio a través de los alimentos. Entonces, ¿qué sucede cuando las personas mayores tienen problemas de huesos? Muchas veces se dice que es cuestión de la edad. Pues es que a lo mejor esa persona ha tenido una dieta sobre todo rica en lácteos, que los lácteos son alimentos ácidos. Entonces, para centrar un poco el tema de la acidez y la alcalinidad, disculpa, voy a darte unos ejemplos más de alimentación para que quede un poco claro, ¿no?, de cara al oyente. Una alimentación alcalina es aquella, como decía, que es rica en verduras, todo lo verde, porque además lo verde es rico en clorofila y la clorofila tiene un componente que es muy similar a la hemoglobina, con lo cual cuando tomamos espinacas, acelgas, brócoli, hierbas aromáticas, no solamente nos está dando un montón de calcio, que es muy rico en calcio, hay mucha gente que no lo sabe, sino que nos está depurando, nos está limpiando. Otros alimentos alcalinos muy importantes son los cítricos, los limones, las naranjas, las mandarinas, el pomelo, súper alcalino. Incluso aunque el sabor del limón es ácido o del pomelo, no es tanto su sabor, sino el efecto que tiene en nuestro organismo. Eso te iba a decir, porque muchas veces eso lo he escuchado, pero ¿cómo si el limón es súper ácido? Claro, es al paladar, pero no al cuerpo. El limón, de hecho, es un producto, es un alimento estrella, es un alimento estrella. Entonces, todo lo verde, como os decía, las hierbas aromáticas, las crucíferas, o sea, el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, el kale, que está ahora tan famoso y que es excelente, todas las distintas coles, los cítricos, como comentaba, las grasas saludables, como los aguacates, los frutos secos, el té verde, los frutos rojos son excelentes. Todos esos alimentos, las setas, son súper alcalinos. Entonces, es como que no hemos descubierto nada nuevo, la gente ya sabe que hay que comer eso. Hay que comer eso porque es de donde conseguimos las vitaminas, los minerales, y además son alimentos que no tienen etiquetas, con lo cual son naturales. Lo más natural que te puedes tomar un alimento, una manzana
comida tal cual. Frente a ese tipo de alimentos tenemos la alimentación ácida. La alimentación ácida, que es esa que decía antes, que nos acidifica y que cuando tenemos la sangre más bien ácida, eso nos lleva a la inflamación y que la inflamación es el precursor de las enfermedades, son los alimentos que hay que evitar, en muchos casos eliminar o en general reducir. Yo, depende del caso que tenga enfrente de mí, les aconsejo una cosa u otra. En general, no me gusta ser muy radical y decir usted tiene que disminuir el gluten al 100%, por ejemplo, o los lácteos, que son alimentos ácidos. Yo siempre les digo que intenten reducirlo, ¿no? Y que encuentren otras alternativas. Por ejemplo, a la leche, pues hay bebidas vegetales, al gluten hay otro tipo de harinas de almendra, harinas de garbanzos, o que si quieren seguir tomando lácteos y gluten, porque es su decisión, primero, que tengan en cuenta las consecuencias que puede tener y, en segundo, pues que si no lo quieren eliminar, que al menos lo reduzcan. Entonces, de esos alimentos ácidos, he mencionado ya el gluten y he mencionado los lácteos, pero también tenemos, los lácteos y todos sus derivados, ¿no? Queso, todo. El pan blanco, el alcohol, el tabaco, por supuesto. Alimentos como el maíz y los cacahuetes son bastante ácidos. Entonces, son alimentos que tenemos que intentar reducir al máximo, pero yo siempre le digo a la gente también que tenga en cuenta la ley del 80-20. Es decir, no vayamos a querer emprender un viaje de cambio queriendo cambiar todo a nuestro paso. Entonces, vamos a ir haciendo cambios de forma progresiva, pero siguiendo la ley 80-20 vamos a hacer que el 80% de nuestras comidas sean alimentos alcalinos, o sea, alimentos verdes con verduras, hortalizas, hierbas, todo tipo de cereales integrales, y un 20% de esos alimentos ácidos. Esa combinación nos va a llevar a un equilibrio. No que todo lo que esté en nuestro plato sea pasta con queso alimentos que al final no nos nutren tanto. Entonces, si queremos hacernos un plato de pasta un día, ¿por qué no llenarlo de verduras por todas partes, ¿no? Pues unas verduras salteadas con especias y luego lo añades a esa pasta y tienes un plato maravilloso. Entonces, estás teniendo tu porción de verduras y estás teniendo esa parte que es ácida, pero que al combinarlo, digamos que se neutraliza. Entonces, yo creo que es algo muy importante para que la gente tenga en cuenta, porque además un pH desequilibrado es muy peligroso. O sea, un pH desequilibrado, como decía antes, nos puede llevar inicialmente a una serie de problemas que tenemos que no identificamos claramente. Esos problemas pueden ser problemas en la piel, pueden ser estreñimiento, pueden ser algunas molestias, pueden ser gases, puede ser hinchazón, pero no estamos acostumbrados, ¿no? En la escuela no se nos enseña ese tipo de cosas, no se nos enseña a escuchar nuestro cuerpo y no se nos enseña a ver, pues, el impacto que el estilo de vida tiene en nuestro cuerpo. Entonces, hay muchas veces que hay personas que tienen eczema o tiene psoriasis o tiene esos gases y no los achaca a que pueda venir dado porque tenga el pH desequilibrado, porque no han oído hablar en la vida quizá del pH, excepto en el colegio, y tampoco les tenemos que dar ese detalle. A lo que voy es que esos cambios en nuestro cuerpo son pequeñas señales que nos está enviando nuestro cuerpo de, ojo, que aquí hay cosas que no están en equilibrio. Entonces, como decía antes, el cuerpo, que es muy inteligente, pues desencadena esos mecanismos de compensación y no hay problema. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como en la vida actual hay mucha más gente que tiene una dieta más ácida que alcalina, el desequilibrio a veces es tal y la inflamación es tal que el cuerpo no es capaz ni por poner en marcha esos mecanismos de equilibrio, no es capaz de equilibrarlo, valga la redundancia.
porque la inflamación es demasiado grande. Y es ahí donde el problema ya es muy grave, porque ya estamos empezando a tener deficiencias inmunitarias, alérgicas, desequilibrios hormonales, envejecimiento prematuro, Parkinson, Alzheimer, cáncer, o sea, un montón de enfermedades. Por eso, cuando empezamos a escuchar o cuando nos acostumbramos a escuchar nuestro cuerpo y decir, me ha salido un ronchón aquí en la piel muy grande o en el brazo, ¿qué puede ser eso? Pues puede ser el estrés o puede ser una intolerancia a algún alimento. Pero no dejemos de escuchar nuestro cuerpo. Si hay algo que se sale de lo normal, es que algo no está funcionando. Eso es algo que es muy importante. Entonces, al final me parece que el pH, como decía, y de nuevo, no quiero que los oyentes se queden con el dato, sino con el concepto. Es decir, voy a alimentarme bien para que algo que hay en mi cuerpo, que todo el mundo sabe que es sangre, esté en equilibrio. ¿Y cómo lo equilibrio? Pues uno, comiendo alimentos muy alcalinos, lo que he dicho, todo lo verde, aguacates y tomates y coles y cítricos, y voy a evitar los azúcares. El azúcar es superácido y tiene un impacto muy negativo en el cuerpo. Voy a quitarme o reducir el alcohol, la cafeína, los alimentos procesados, los productos lácteos, esas grasas animales hidrogenadas, ¿no? Todo ese tipo de comida. ¿Cómo equilibrio también el pH? Pues eliminando las toxinas, que lo hemos comentado también antes, a través de una depuración y a través de un cambio en la alimentación de forma gradual, hidratando más el cuerpo. Hay muchísima gente que viene en consulta que no bebe nada de agua. Claro, a mí me sorprende porque me parece que es una necesidad que el cuerpo necesita, o sea, que reclama beber agua para hidratarnos, ¿no? Para hidratar la piel, para hidratar nuestras células, ¿no? Porque el antienvejecimiento, ¿no? Cuando se habla del envejecimiento celular, no es solamente que nos aparezcan las arrugas, todo lo que sucede internamente es lo que luego se exterioriza. Entonces, si pensamos en una uva pasa está seca, le han quitado toda la hidratación. Cuando la hidratas, pues tienes una uva más elástica, más bonita, más jugosa, ¿no? Pues hidratarse es otro de los elementos fundamentales para equilibrar el pH. Hacer ejercicio físico, respiraciones profundas, yoga, todo eso ayuda a favorecer esta alcalinidad, ¿no? Porque estamos eliminando toxinas en todo este proceso. Y lo estamos eliminando a través pues de la sudoración o transpiración, lo estamos eliminando a través de ir al baño, tanto a nivel de desechos sólidos como a través de la orina. Lo estamos haciendo a través de la linfa, estamos moviendo toda la linfa, que es fundamental. Además, la linfa no se mueve si nosotros no nos movemos, mientras que el corazón late aunque nosotros no nos movamos. Entonces, es muy importante todo ese conjunto de cosas. Y muy importante, reducir el estrés, porque el estrés nos lleva a una acidez en el cuerpo muy grande, muy grande. El tema del estrés y de las emociones nos predispone a muchas enfermedades. Entonces, podemos tener un paciente delante de nosotros que tiene una alimentación relativamente buena, pero tiene un estrés muy fuerte a nivel profesional o a nivel personal, que haya sufrido una pérdida de un ser querido o que haya, me pongo en casos un poco dramáticos, que haya sido violada o que haya sufrido una infidelidad. Ese estrés emocional, si además no es capaz de exteriorizarlo, puede llevarnos a enfermedades, ¿no? Porque inflama muchísimo el cuerpo y termina en una enfermedad. Entonces, bueno, el concepto este de alcalinidad y acidez siempre me gusta contarlo a mis pacientes para que tengan la idea, ¿no? de por qué nos pasan estas cosas, por qué nos enfermamos y por qué enfermamos nuestros órganos, ¿no? Y todo es un círculo vicioso, que yo creo que el enfoque holístico del que hablaba antes es un poco eso, el ver un todo. Sí. ¿Es tan importante ponerme a dieta?
Va a venir, va a venir. He mencionado solamente dos de los hábitos a cambiar, ¿no? El de contar calorías y el de los procesados. Pero hay otros hábitos a cambiar que también os contaré ahora para ayudarnos a que nuestro hígado esté en equilibrio, pero todo lo que os he contado de la alimentación alcalina y ácida es que es la base, porque tienes que entender la importancia de que lo que comes, lo que pones en tu boca es muy importante. Y no solo eso, sino también todo lo que no te pones en tu boca, pero que también te nutre, ¿no? Lo que decíamos antes de las emociones, la actividad física, el si tienes tiempo para conectar contigo mismo. Ahora parece que está muy de moda el tema de meditar, pero es que en realidad es un tema que es muy saludable, es una práctica que es muy saludable y no significa que todo el mundo ahora tenga que sentarse así a hacer una meditación. Puede que el hecho de desconectar del día y tumbarte y mirar al techo y no hacer nada o darte un paseo solo, sin música, sin escuchar la radio, sin música, sin llamar a un amigo, simplemente estar contigo mismo y vaciar es suficiente, ¿no? Entonces, que hay un montón de cosas que nos afectan en nuestra salud y que cuando todo eso está en equilibrio, nosotros vamos a estar en equilibrio, ¿no? Y nuestro peso pues irá volviendo, pero bueno, hay otros elementos, ¿no? Como decía antes, las calorías que lo hemos dicho, los alimentos procesados, la combinación de los alimentos es otro hábito súper importante a cambiar. Estamos muy acostumbrados a, yo no sé muy bien en Uruguay, pero supongo que igual, ¿no? Porque además os encanta la carne y yo por lo menos lo que he visto siempre desde que era pequeñita era el filete con patatas. Y si vas a un restaurante es el filete con patatas. Completamente. Yo soy vegetariana, pero por lo general se acompaña, sí, tal cual. Claro. Carne con carbohidratos, con patatas. Claro, que es una combinación malísima. Y además a mí que me encanta fijarme, cuando estoy en un restaurante, me encanta fijarme en los platos, ¿no? Entonces muchas veces llega el plato de carne grande con la ensalada y las patatas, lo sirve y cuando el camarero se marcha, se va con el plato sin la carne ni las patatas y con toda la ensalada. Y yo siempre digo, justo era eso lo que se tenía que haber comido con la carne, ya que come carne, la combinación ideal no es con los carbohidratos. Hay gente que no sabe muy bien lo que es un carbohidrato, pero bueno, lo que yo quiero transmitir con este mensaje es que cuando combinamos mal esos alimentos, y un carbohidrato es claramente la patata, y lo combinamos con las proteínas, vamos a tener una digestión muy pesada, vamos a producir más toxinas, todo va a ser mucho más lento, entonces vamos a estar realmente como cansados porque no estamos consiguiendo esa energía. Entonces, la combinación es importante no solo eso, porque las digestiones sean pesadas, sino porque una mala combinación de alimentos puede llevar a que una vez ingeridos, esos alimentos mal combinados se pudran en nuestro intestino. Y entonces se pudre literalmente. De hecho, cuando comentaba antes el tema de escuchar las señales de nuestro cuerpo, una de las señales es el aliento. Cuando tenemos a alguien cerca a quien le huele mal el aliento, se ha comido ajo, bueno, es claramente el ajo, pero muchas veces son malos olores que suben a nivel intestino o del estómago, porque los alimentos que ha comido no los está digiriendo bien, porque no están bien combinados y se están pudriendo y es pura toxicidad en el cuerpo. Entonces, es muy importante que esas cosas se tengan en cuenta. Entonces, lo que comentábamos antes de ir al origen del problema o no, hay mucha gente que dice, me tomo un chicle y se me pasa, no, ahora me lavo los dientes. No, pero no estás yendo al problema. El origen de esa mala digestión, de ese mal olor, viene por la forma en la que has combinado esos alimentos.
Entonces, es muy importante que las proteínas, ¿no? Todo lo que es carne, pescado, huevos, todo siempre lo combinemos con verduras. Las verduras van a ser siempre las reinas de nuestro plato. Entonces, las verduras hay que combinarlas con los carbohidratos, con los cereales y las legumbres, ¿no? Como decía antes, si me hago un plato de pasta, que es carbohidrato, o cereales, en principio no deberíamos combinarlo con carne o pescado, deberíamos combinarlo con verduras, ¿no? Entonces, las proteínas siempre con las verduras, los carbohidratos siempre con las verduras, las grasas siempre con las verduras. Por eso siempre hay que tener esos colores de los que hablaba antes en nuestro plato, ¿no? Llenar nuestro plato de colores y combinarlo. Y de esa forma, pues tendremos digestiones más livianas, más ligeras. Y, por supuesto, lo que comentaba antes de masticar bien es muy importante, porque si me como un plato de carne acompañado de verduras, las verduras son mucho más fáciles de masticar. Sin embargo, la carne cuesta más, entonces la gente la ingiere más rápido y no solamente, como decía al principio, no solamente el trozo de carne llega más grande al estómago y es más difícil de asimilar, sino eh, que además al no ensalivar bien con las enzimas de la saliva, pues va a costar mucho más que nuestro cuerpo absorba esos nutrientes. Y al final, ¿qué es lo que va a pasar? Que si todos fuésemos capaces de cuando vamos al baño mirar lo que hemos hecho, podríamos ver trozos de comida que no se ha asimilado. Sé que puede sonar un poco feo decirlo así, pero yo a mis pacientes siempre les digo que me gusta hablar de forma muy clara y poner nombre a cada cosa. Entonces, si uno hiciese un análisis de esos desechos cuando he ido al baño, diría, tengo que masticar más porque verá los trocitos de cosas y eso es real, ¿no? O sea que la buena combinación y ensalivar es muy importante. Y también quería decir, en la Asociación de Alimentos, también quisiera hablar de la fruta. Hay mucha controversia con la fruta. Yo no sé, Alejandra, si en Uruguay pasa lo mismo que en España. Pero en España, si uno no toma un trozo de fruta, una pieza de fruta después de comer, es como si no hubiese comido. Es cierto, es cierto. Y ahí viene la pregunta, ¿es conveniente la fruta como postre o hay que hacerlo entre comidas? Efectivamente, efectivamente. Dos cosas de la fruta. Primero, ¿cuál es el momento ideal para comerlo? Y luego os cuento cómo combinarla. Yo me he criado con dieta mediterránea, pero con fruta después de comer. Y recuerdo cuando me fui a vivir a Inglaterra a estudiar a la universidad, fue la primera vez, yo ya tenía 21 años, que escuché que no se comía fruta después de comer. Entonces, esa primera vez a mí me fue como, eso no puede ser si siempre se ha hecho. Entonces, sí, siempre se ha hecho, pero se ha hecho mal. Y yo dije, anda. Y luego lo fui escuchando más veces, pero fue algo que tardó. Y muchas veces me pasa con los pacientes que me dicen, los productos lácteos, si siempre los recomiendan, ¿por qué tú ahora me dices esto? Y digo, ya, pero se recomienda, pero no está bien. Entonces, yo te cuento la teoría, tú, como eres un adulto, luego tú haz lo que tú creas conveniente, pero por lo menos ten en manos la posesión de la información. Entonces, con la fruta, ¿cuál es el momento ideal para comerla? Pues, para mí personalmente, el mejor momento es en el desayuno. Y yo creo que en general para los nutricionistas es el desayuno. Muchas veces no nos gusta decirlo así porque parece, al final, el desayuno ideal, ¿cuál es? Depende del país, ¿no? Si nos vamos a Asia, se desayunan una sopa de noodles con verdura. ¿Cuál es el desayuno ideal? Entonces, yo no quiero entrar en ese debate hoy, pero sí lo que quiero decir es que para mí el mejor momento es en el desayuno, porque como venimos de toda una noche durmiendo y sin haber ingerido, es el momento en el que al final nuestro estómago está vacío y es el momento más sencillo para el organismo digerir la fruta, porque luego a lo largo del día vamos a ir ingiriendo otros alimentos
cuyas asociaciones quizá no sean las correctas, ¿no? Si yo como fruta después de comer, lo que sucede es que la fruta tiene azúcares que se digieren de forma muy rápida. Entonces, si yo ya he comido esa pasta con verduras o esas verduras con pescado y luego le meto una fruta, la fruta se digiere muy rápida. Pero yo ya en mi estómago ya tengo un trozo de pescado con verduras. Entonces, de repente, llega la fruta y se encuentra con esa comida que ya está ahí y esta fruta quiere ser digerida más rápido, se va a digerir más rápido. Con lo cual, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a empezar a fermentar. Entonces, al igual que cuando decía antes que las proteínas y los hidratos de carbono se pudren, con la fruta lo que sucede es que fermenta. Entonces, hay gente que empieza a tener problemas de digestión debido a esa fruta. Entonces, la fruta es conveniente tomarla con el estómago vacío, entre comidas, pero entre comidas, por ejemplo, 2 horas antes de comer o 3 horas después de comer. Es decir, no como la comida y a la media hora estoy tomándome la fruta. No. Hay que realmente hacerlo entre horas, que haya horas entre una comida y otra. Y quiero enlazar con esto un tema que me parece muy importante, que la fruta, ¿cómo se asocia la fruta? A mí, por ejemplo, en mi casa somos unos enamorados de los batidos verdes, de los smoothies por la mañana, nos encantan. Y entonces yo también les explico a las personas cómo tiene que combinar esas frutas cuando se prepara su batido. O no necesariamente preparando un batido, simplemente tú quieres comer fruta y si me dices, ¿puedo combinar un plátano y un kiwi? Yo te voy a decir que no. Tenemos que buscar asociaciones en la fruta. Las frutas ácidas nunca las vamos a mezclar con las frutas dulces. Es decir, nunca voy a mezclar el kiwi con el plátano o una manzana ácida con unos dátiles. No, es que además, si lo pensamos a nivel de paladar, son como sabores que no pegan. Entonces, las frutas, hay que combinar frutas ácidas, es decir, la manzana ácida, las ciruelas, los cítricos, ¿no? La naranja, la piña, el kiwi. Esos alimentos hay que combinarlos con frutas semiácidas o semidulces, que es lo mismo, ¿no? Pues una manzana ácida con una manzana dulce, con una pera, con un melocotón, con unas cerezas. Y estas a la vez las podría combinar con las frutas dulces. Es decir, para que quede claro, nunca voy a mezclar nada ácido, que es ácido al sabor, ahora sí, a diferencia de lo de antes, una manzana ácida o un kiwi con un plátano. No, buscaré algo intermedio, como digo, una manzana ácida con una manzana dulce o con una pera. Y luego hay dos alimentos que para mí son fundamentales, que es el limón y el aguacate, que eso se puede combinar con todo. Es decir, yo me puedo hacer una ensalada de frutas o un smoothie, un batido con plátano y con aguacate y con un zumo de limón si quiero. Y podría hacer lo mismo con una manzana ácida. Entonces, para que quede claro la asociación de las frutas, combinar siempre. Y un poco, como decía antes, por sabores. Algo que es ácido nunca con dulce, sino con algo que sea intermedio. No sé si quisieras que te pasas esta información, si la quieres publicar en el podcast, te la puedo pasar sin problema. Y luego, algo que también siempre comento con la fruta, que me parece que es muy importante, es que las frutas las comamos siempre acompañadas de alguna grasa. Y cuando digo grasa me refiero a tomarme un plátano con un puñadito de almendras, con 4 o 5 almendras o con 4 o 5 nueces o con unas avellanas o con un poquito de aguacate. O sea, que intentemos. Esto se hace por un tema de la absorción de los azúcares, ¿vale? Para que la absorción de los azúcares sea más lenta y se eviten los picos de subida de azúcar. Entonces, no sé si ha quedado claro todo el tema de la asociación de alimentos. Si quieres que recapitulemos. Sí. Es muy interesante todo lo que estás diciendo, es súper educativo
y creo que es un capítulo para verlo y reverlo y tomar un cuadernito y tomar notas y después comenzar a ponerlo en práctica, ¿no? Porque son todas cosas obviamente que aplicables en nuestro día a día, Ana. Claro, y además lo que decía, que son, cuando comentabas antes de hacer la depuración, eso ya lo haremos más adelante, pero hay muchas cosas que la gente desde el principio, por educación, por ignorancia, lo hace de forma incorrecta. Y entonces le molesta y digiere mal y le duele y tiene hinchazón y no sabe por qué. Pues quizá puede ser simplemente una incorrecta asociación de alimentos. Entonces, cuando ya empiezan a asociar bien los alimentos, no solamente van a estar más saludables y con lo que lleva, ¿no?, que decíamos antes de tener el hígado más limpio, sino que como consecuencia su peso va a estar siendo en equilibrio. Entonces, cuando van pasando las consultas, la gente se va encontrando más a gusto en sus jeans, ¿no?, en sus vaqueros. Se va encontrando mucho mejor. Entonces, yo siempre les digo, ¿lo ves? No es que te voy a quitar el gluten, los lácteos, la carne y te voy a atiborrar a verduras. No solamente que pueda ser así o no, sino que quiero que reflexiones y que entiendas, porque esto es un viaje. Quiero que en tu maleta, aparte de la guía para el viaje que vas a emprender, metas, pues sí, esa guía de alimentos, esa guía de nociones, de conocimientos y saber, ¿no?, que te empoderes con la información que tienes y saber que si un día sales a cenar con amigos o te invitan a una casa y te ponen la carne con las patatas o con otro hidrato de carbono y optas por comértelo por pura cortesía o por educación o porque sí, que sepas que si luego en la noche te encuentras mal, puede ser debido a eso. Y que si ya has emprendido este viaje, te das cuenta que no es algo que tú quieras llevar ya en tu maleta. Entonces, por eso yo creo que tener esa información, ese conocimiento, es fundamental para ir haciendo esos cambios, ¿no? Sin dudas. Claro, luego también les comento, por ejemplo, el tema de los horarios de comida. No solamente el comer pesado, sino el comer tarde no ayuda para estar en nuestro peso de equilibrio. Es decir, a partir de las 6 de la tarde, bueno, ahora en verano, nosotros por lo menos en España, tenemos luz hasta más tarde, pero en invierno a las 5:30, 6 es de noche. Entonces, cuando la luna va cayendo, la luz va cayendo, nuestro metabolismo también se ralentiza, con lo cual la asimilar, metabolizar todos esos alimentos es mucho más lento. Entonces, comidas y cenas fuertes, contundentes, copiosas y tarde hace que nuestro organismo no sepa qué hacer con esa alimentación, con esa comida. Entonces, al final la acumula en forma de grasa. Por tanto, es otro pequeño tip, otro pequeño truco, otro pequeño consejo para mantenerte en tu peso. No estoy diciendo que no cenes, simplemente estoy diciendo que intentes cenar relativamente ligero y que además cenes a una hora temprana. Eso te va a ayudar pues a metabolizarlo todo mucho mejor. Además, si cenamos temprano, todavía nos permite estar moviéndonos por casa antes de meternos en la cama. Sin embargo, si cenamos tarde, pesado, contundente y nos vamos a la cama, es como que todo se queda ahí, ¡bum! Y es como muy difícil para nuestro cuerpo asimilarlo. Y no solamente que sea difícil, sino que durante la noche, que es un momento en el que nuestro cuerpo no para. O sea, nosotros ya estamos durmiendo, pero nuestro cuerpo sigue trabajando, porque es un laboratorio que está en continuo proceso de latir, ¿no? El corazón sigue latiendo, la sangre sigue fluyendo y nuestros riñones y nuestro hígado y otros órganos siguen trabajando. Por eso, cuando estamos durmiendo, hay una depuración natural, que es de eliminación de toxinas, que es con los riñones, por ejemplo, ¿no? Cuando nos levantamos por la mañana, lo primero que queremos es ir al baño a evacuar la vejiga por todos esos líquidos que ha estado nuestro riñón limpiando, desintoxicando. Y el hígado igual está ayudando
a que todos los desechos vayan pues, siguiendo su proceso, ¿no? Hasta llegar a donde tiene que llegar para cuando vamos al baño a eliminar esos desechos. Por tanto, el último hábito que yo suelo comentar, que es muy importante como hábito a cambiar, es la importancia de descansar, de dormir, porque durante la noche el cuerpo se desintoxica de una forma natural. Está procesando todas las toxinas y si nosotros no dormimos muchas horas, no dejamos que nuestro cuerpo acabe de esa forma natural todo el proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces hay gente que dice, yo es que con 5 o 6 horas tengo suficiente. Tú crees que tienes suficiente, pero puede que llegue un momento que te colapses a nivel energía, a nivel fatiga, y además es que el dormir poco engorda. Engorda porque, como digo, no permite al cuerpo eliminar todos los desechos líquidos o sólidos que tiene que eliminar gracias a esa desintoxicación, esa depuración natural nocturna, que durante el día también el cuerpo sigue digiriendo, ¿no? Y hay gente que va al baño por la tarde porque durante el día ha estado también funcionando, pero la noche es muy importante. Entonces, deberíamos descansar entre 7 y 8 horas mínimo para que el cuerpo elimine las grasas y poder procesar todo de la forma más correcta posible, ¿no? Bueno, la verdad es que todo esto que estás, es tan la lista de cosas que además, como decía recién, son todas prácticas y aplicables, que simplemente creo que el desafío aquí sería ver la entrevista, tomar nota, comenzar a aplicarlas e ir haciendo nuestro cambio de hábitos, ¿no? O sea, de a poco, paso a paso. Me gustó hoy lo que decías respecto al plato de comida del 80-20, empezar a incorporar cosas y ya después, cuando un hábito se convierte en tal, ya es parte de nuestra rutina y ya lo hacemos hasta sin pensar, ¿no? Claro. Y es más, ahora justo que has dicho lo de añadir, es una de las cosas que también, que no he comentado, pero que me encanta decirlo, que no es tanto que quites de golpe cosas de tu dieta, sino que lo que hagas es que introduzcas nuevas. Entonces, esas nuevas va a hacer que, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de comer galletas, te encantan las galletas y no es quizá lo más saludable, porque no son galletas primero que has hecho tú y aunque las hayas hecho tú, que siempre son más saludables, pues no dejan de tener azúcar. Entonces, una forma de hacer ese cambio es, voy a empezar cuando tenga un poco de hambre, si me apetece tomar un snack, voy a tomarme unos poquitos frutos secos. Entonces, entras en esa rutina de tomarte un fruto seco o tomarte una fruta, porque es entre horas, y entonces lo que sucede es que ya no te apetecen las galletas. Entonces, en tu rutina has empezado a incluir una serie de cosas y las galletas se han quedado ahí arrinconadas y ya, de hecho, cuando vas a la compra ni las compras. Entonces, no es solamente privarnos de cosas, sino que el hecho de introducir elementos nuevos, alimentos nuevos que nos dan energía y vitalidad, nos van a permitir, pues, seguir llenando esa maleta, ¿no? Para este viaje que estamos emprendiendo de las cosas que realmente nos nutren y que todas esas cosas van a hacer, pues, que nos sintamos mucho mejor, mucho más vitales, mucho más alegres, mucho más contentos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, nuestra autoestima. O sea, todo es un conjunto de cosas, ¿no? Que nos llevan al final a esa energía y a esa vitalidad, a esa indirecta pérdida de peso y de volumen que decíamos antes, con ese objetivo final de, bueno, de sentirnos bien, felices y a gusto en nuestra piel, ¿no? De eso se trata y ese era el objetivo de esta entrevista y vaya si ese objetivo se ha alcanzado con todo lo que has compartido con nosotros. Ana, como decías hoy a lo largo de la entrevista, ¿quedan cosas por hablar en el futuro? Sí, por supuesto, pero a modo de introducción me parece que nadie se puede quejar porque ha sido súper clara y súper educativa con todo lo que has compartido con nosotros. Yo te quiero agradecer muchísimo el haber sido parte de Juntos en la Experiencia. Muchísimas gracias a ti, Alejandra, por esta oportunidad y nada, pues espero que haya sido interesante, que sea interesante para los
los oyentes y que lo empiecen a aplicar y para una vida mejor y más saludable. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya como ha estado durante toda la entrevista, han podido ver aquí debajo en los zócalos la forma de contacto, el sitio web, así que pueden contactarse con Ana para cualquier otra pregunta. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Adiós. Ana Larriut desde España hablando, y vaya, si ha hablado y ha explicado cosas. Ahora depende de ti, depende de ti ponerlo en práctica. Así que espero que todos comiencen a incorporar estos hábitos más saludables que van a redundar en una mayor energía, en una mayor armonía en nuestra existencia, que vaya si será ese un buen premio, ¿no? Para ese cambio de actitud que estamos todos buscando hacer. Así que a dejar la teoría y a poner todo manos a la obra, a ponerlo en práctica. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Juntos en la Experiencia. Será hasta la próxima.